Este es tu programa Pan de Vida y nos da un enorme gusto, una gran alegría el poder transmitir este mensaje a través de la televisión y a través de las redes sociales. Especialmente mandamos un saludo a los que nos están viendo a través de Facebook Live. Todos los domingos a esta misma hora estamos compartiendo la palabra del Señor. Te animamos a que compartas el enlace para que más personas, para que tus amigos, tus familiares, tus conocidos puedan recibir la palabra del Señor. La semana pasada estábamos compartiendo de Josué capítulo 1, donde veíamos tres cosas que hoy quiero profundizar un poco más. Veíamos la importancia de comprender que Dios nos llama a la acción, Dios nos llama al movimiento. En todo Josué capítulo 1 vemos que el Señor le da palabras a Josué que tienen que ver con acción. Le dice, levántate. Le dice, cruza este Jordán. Le dice, camina por la tierra que te voy a dar. Le dice, declara la palabra. También le dice que nunca se aparte de tu boca este libro de instrucciones. Todo lo que el Señor le estaba diciendo a Josué tenía que ver con acciones más que con doctrina. Tenía que ver con movilización más que con memorización. La doctrina es importante y creo que el tiempo de Moisés en el desierto fue un tiempo de adoctrinamiento, fue un tiempo donde recibieron las instrucciones de la ley, fue un tiempo donde tenían que comprender claramente qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Pero para entrar a Canaán era importante que ellos ya supieran la ley, ya supieran doctrina y entraran a una dinámica de acción. Una dinámica de movimiento, una dinámica de aplicar lo ya aprendido o lo ya memorizado. Y vemos en Josué capítulo 1, versículos 10 y 11, que Josué agarró la onda. Diga conmigo, agarró la onda. Pero dígale al que está a su lado, no la de David, ¿verdad? Le cayó el 20. A Josué le cayó el 20 y dice que dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo, pasen por medio del campamento y den órdenes al pueblo diciéndoles, preparen provisiones para ustedes porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Estaban a 3 días, estaban a 72 horas de poder salir del desierto, de atravesar el Jordán y entrar a aquel lugar tan soñado, tan esperado por parte de ellos, 40 años dándole vueltas a aquella circunstancia, y el Señor les dice, en 72 horas las cosas van a cambiar. En 72 horas el mar se va a abrir, el río se va a abrir. En 72 horas va a cambiar tu condición, la condición en que te encuentras, y vas a empezar a vivir una vida diferente, a desarrollar algo extraordinario. Y si tú crees en esta palabra, yo la declaro sobre tu vida. En 3 días, en 72 horas, hay una puerta que se puede abrir, hay una puerta que no esperabas, que no te imaginabas, pero es algo que mi Padre te había preparado y que estaba ahí. No la habías visto, pero vas a ver cómo se abre en el nombre de Jesús. Alguien dice amén. 72 horas. Estaban a punto de entrar a esa nueva temporada. Y sabes que cuando estás a punto de entrar a poseer lo que Dios tiene, se levanta una guerra en contra tuya. Se levanta algo para desenfocarte. Hay personas que ya estaban a punto de alcanzar un premio, pero algo los desestabilizó, algo los movió. Ya estaban a punto de consumar un camino, de alcanzar una promesa, pero hubo algo que de pronto se levanta para estorbarles en el camino y para desenfocarlo. Esto me recuerda a un jugador de fútbol francés. Creo que se apellidaba Zidane, si no lo digo de manera equivocada, pero este jugador fue un extraordinario jugador de fútbol y en cierta ocasión lo iban a nombrar el mejor jugador del mundo. Y justo cuando lo iban a nombrar el mejor jugador del mundo, en un partido perdió la cabeza, literalmente perdió la cabeza, y le pegó a otro jugador un cabezazo frente a las cámaras, y aquel hombre que iba a ser honrado como el mejor jugador del mundo, minutos antes, horas antes de que lo nombraran el mejor jugador del mundo, perdió la cabeza, perdió los estribos y golpeó a aquel hombre, y por consecuencia manchó su reputación. Dile al que está a tu lado que eso no te pase a ti. Vamos, dile, no pierdas la cabeza porque estás en una competencia en donde ya estás siendo premiado por mi Padre,
donde estás a punto de salir de tu desierto, donde vas a conseguir los galardones que Dios tiene para tu vida, no pierdas la cabeza, porque lo que Dios ha prometido lo va a cumplir si tú has estado creyendo en Él. ¿Alguien dice amén? Veíamos la semana pasada que es muy importante comprender que ellos tenían que preparar provisiones. Y las provisiones, veíamos la semana pasada, tienen que ver con alimento. Un alimento que te permita estar fuerte para lo que viene. Un alimento que te permita estar listo para lo que viene. Si sabes que vas a tener un camino, un recorrido nuevo, tienes que prepararte, tienes que alimentarte lo suficiente para poder aguantar en el camino. Porque no se trata de entrar a una nueva temporada solamente, sino de entrar y permanecer en esa nueva temporada. Veíamos que una de las cosas, en el día 2, una de las cosas que ocurrieron, aparece en Josué capítulo 2, que el Señor a través de Josué los mandó a inspeccionar Jericó. Les dijo, envía 2 espías a Jericó, y fueron enviados 2 espías a Jericó, y al ser enviados a Jericó, la Biblia dice que llegaron a la casa de una mujer llamada Rahab. Llegaron a la casa de una mujer que dice la Escritura era una ramera, era una prostituta. Llegaron a aquel lugar, no sé si era un antro, no sé si era una cantina, si era un prostíbulo, yo no sé lo que era, pero era un lugar donde vivía una mujer que ejercía la prostitución. Dios tenía un plan con ella. Dios quería salvar a esta mujer. Dios tenía un plan preparado desde antes de la fundación del mundo para con esta mujer. Esta mujer apareció más bien en Mateo capítulo 1, en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Dios tenía un plan extraordinario con esta mujer. Dios quería hacer de esta mujer parte de la línea genealógica, del árbol genealógico de nuestro Señor Jesús. Pero en ese momento ella estaba prostituyéndose. En ese momento ella estaba perdida, ella estaba extraviada. Por eso, antes de que el pueblo de Israel conquistara aquel lugar, esta mujer tenía que ser salva. Esta mujer tenía que formar parte del pueblo de Dios. Esa mujer era la entrada a la tierra que Dios tenía para ellos. Es cierto que Dios tenía una tierra para este pueblo, pero también era cierto que la voluntad de Dios es que esa mujer fuera salva. ¿Sabes una cosa? Allá afuera hay Rahab con las que Dios tiene planes. Allá afuera hay hombres y hay mujeres con las que Dios tiene planes. Es cierto que tú tienes una necesidad. Es cierto que tú estás buscando la voluntad de Dios, pero cuando tu corazón se alinea al corazón del Señor, sabes que antes de tu casa está la salvación de los perdidos. Sabes que antes de tu empresa está la salvación de los perdidos. Sabes que antes del coche que tú quieres está la salvación de los perdidos. Si tú te preocupas por lo que a Dios le preocupa, Él se va a encargar de llevarte a la consumación de tus sueños. ¿Alguien dice amén? Y si tú has estado enfocado en comunicar el evangelio a los perdidos, yo quiero decirte que esas almas que has ganado para el Señor son la puerta que te van a abrir la entrada a esa nueva temporada que Dios tiene para tu vida. ¿Alguien lo recibe? Hay una Rahab allá afuera. Hay una mujer, hay un hombre al que Dios quiere salvar. Tal vez tú tienes un sueño, tú tienes un anhelo. Tú estás preocupado en este momento por una necesidad que estás presentando. Tal vez tú necesitas un trabajo, tal vez tú necesitas, yo no sé lo que necesites. En el desierto, escucha, en el desierto Dios se encarga de darte tu alimento, Dios se encarga de darte el agua, Dios se encarga de darte el vestido. Por gracia recibimos eso. Pero debemos comprender que en esta tierra no solamente estamos para que Dios nos dé pan. En esta tierra no estamos solamente para que Dios supla las necesidades básicas. Gracias a Dios por esas necesidades que Él suple. Pero no solamente quiere suplir tus necesidades, quiere que te desarrolles en esta vida. Quiere que tú progreses, quiere que tú seas próspero. Hay algo poderoso que Dios tiene para tu vida. Pero para sacarte de la necesidad que estás viviendo, tú tienes que pensar en la Rahab que necesita el Señor. Tú tienes que pensar en la Rahab que está pasando una necesidad, que está extraviada. Tal vez en este momento esté drogadicta, tal vez esté borracha todavía, tal vez esté pasando algún problema en su casa, tiene necesidad, sabe que hay un Dios que le ama, sabe que hay un Dios que tiene plan con ellos, pero alguien tiene que hablarle, alguien tiene que llevarle el mensaje, alguien tiene que decirle, vengo en el nombre de Jesús a decirte que el Dios Todopoderoso tiene planes contigo. Alguien se va a levantar
pasar esta semana. Alguien va a ir a anunciar el evangelio, y cuando anuncies el evangelio vas a recibir una llave de parte de Dios que te va a abrir la puerta a ese Canaán por el cual tú le estás esperando al Señor. Alguien dice amén. Esto me recuerda lo que Jesús hizo en Juan capítulo 4, hablando del alimento. Juan capítulo 4, porque en el contexto de lo que hablábamos de Rahab en el día 1, el Señor habló acerca de preparar las provisiones, el alimento. Y en Juan capítulo 4 encontramos que Jesús iba para Betania y tuvo que pasar por Samaria, y se detuvo en un pozo que estaba a la entrada de Samaria. Y al sentarse en el pozo de la entrada de Samaria, él entabló una conversación con una mujer conocida como la mujer samaritana. Y escuche, los discípulos empezaron a tener hambre. Y dice versículo 31 al 34, mientras tanto los discípulos le rogaban: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús le dijo: ¿mi comida es qué? Hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mira este cuadro. Iban con rumbo a Betania y pasaron por donde estaba el pozo, y vino Jesús al pozo y estuvo allí un rato. Y a los pocos minutos las tripas les empezaron a rugir a los discípulos, así como escucho algunas por este lado derecho, y empezaron a rugir las tripas del hambre. Y entonces le dijeron a Jesús: déjanos ir por unas tortas de la barda y ahorita venimos. Bueno, ya dijimos tortas de la barda la semana pasada. Vamos a decir: déjanos ir por unos mariscos, una sopa de mariscos, unos camarones a la plancha, camarones emperador, que estén con mantequillita y yo no sé cómo los preparan, ¿no? Y entonces los discípulos fueron a buscar de comer. ¿Qué fueron a buscar? De comer. Pero Jesús no se movió de allí. Jesús se quedó en ese lugar, en el pozo. ¿Por qué se quedó en el pozo? Porque había algo mayor para él que alimentarse. Había algo mayor para él. Había una razón superior a la de simplemente pensar en la comida. En ese momento sus discípulos estaban con una mentalidad terrenal. En ese momento sus discípulos estaban con una mentalidad humana y no estaban viendo lo que Dios quería hacer. No conocían la voluntad del Padre. Jesús conocía claramente la voluntad del Padre y por esa razón se quedó en el pozo. Mientras sus discípulos estaban enfocados en cosas momentáneas como era suplir la comida, suplir el alimento, Jesús dijo: yo tengo una comida mayor. Es una comida que ustedes no conocen, es una comida que ustedes no la entienden, es un motor que me da fuerzas, es la energía de mi vida, es lo que me apasiona, es lo que me fortalece. ¿Y qué es lo que me fortalece? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es el motor de mi vida? Es hacer la voluntad del que me envió. Mi Padre me dio vida por una razón y eso me mueve, eso me impulsa, eso me alimenta, eso me mantiene vivo, eso me mantiene firme. Ustedes vayan y busquen su comida, pero yo tengo algo mayor, yo tengo algo extraordinario, y es hacer la voluntad del que me envió y que cumpla su obra. Es cierto que debemos buscar el alimento, pero Jesús dijo que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En el desierto estamos enfocados en el alimento. En el desierto queremos el pan, queremos el agua, y eso es algo que viene por añadidura. Si yo busco el reino de Dios, voy a hacer la voluntad de mi Padre, y mi Padre va a hacer su voluntad en mi vida. El alimento vendrá como añadidura, el alimento vendrá como consecuencia, pero yo estaré viviendo en la perfecta voluntad de mi Padre. Haré la obra de aquel que me envió. Dale un aplauso a Jesús. Vemos a Jesús apasionado por la obra de Dios. Y tenía que ver con darle el mensaje a esta mujer. Estando en el pozo, la Biblia dice que llegó una mujer samaritana. Una mujer que ya había tenido 5 maridos y vivía con el 6º hombre. Parecida a Rahab, condiciones similares. Era una mujer que tenía una religión. Porque al estar platicando con Jesús,
Ella le decía a Jesús, ustedes dicen que debemos adorar allá en Jerusalén y nosotros decimos que es en este monte. Había un conflicto teológico, había un asunto de adoración, pero Jesús fue más allá de la religión. Vio la necesidad que había en esta mujer. Y sobre todo, esta mujer era la puerta, era el enlace con todos los samaritanos. Era lo que llevaría el evangelio a aquel lugar. Dios quería que los samaritanos se salvaran. Dios quería que los samaritanos vinieran al conocimiento de la verdad, pero había un pleito con los judíos, había un pleito religioso, pero Jesús es por encima de las religiones, Jesús es por encima de las doctrinas de hombres, Jesús es por encima de cualquier institución religiosa. Él vio una necesidad en esta mujer, Él vio una necesidad en esta mujer que había cometido muchos errores, y cuando le anunció el evangelio, cuando se mostró como el agua de vida, esta mujer dijo, se me hace que tú eres el profeta que habría de venir. Inmediatamente fue a Samaria, y la Biblia dice que todos los habitantes de Samaria vinieron a Jesús. Todos los habitantes de aquel lugar conocieron la verdad gracias a una mujer que antes había estado extraviada, pero por cuanto Jesús hacía la voluntad de nuestro Padre, esa ciudad fue salva. Cuando hay alguien que entiende la voluntad de nuestro Padre, hay ciudades enteras que pueden ser transformadas con el poder del Espíritu Santo. Tampico, Madero, Altamira, Tamaulipas y todo México va a experimentar salvación a causa de un pueblo que hace la voluntad de nuestro Padre. ¿Alguien lo cree? Es importante este punto. Cuando nosotros sabemos la voluntad de nuestro Padre, eso debe ser un motor para movernos. Lo que estás viviendo en este momento tal vez sea algo difícil, pero esa no es la voluntad de mi Padre para ti. Tal vez es un camino pedregoso, es un camino lleno de espinas, es un camino de muchas necesidades, pero es porque ese camino no fue diseñado para que te quedaras ahí. Es para que no te estanques, es para que no te detengas, es para que no te conformes, es para que creas la palabra que nuestro Padre nos ha dado, de que en Canaán hay una tierra que fluye leche y miel, preparada para todos aquellos que le aman. ¿Alguien dice amén? Necesitamos seguir avanzando. La alimentación tenía que ver, en este caso, preparar los alimentos. Veíamos que Jesús fue con esta mujer samaritana, y mientras los discípulos se enfocaban en lo natural, Jesús estaba en lo espiritual, buscando hacer la voluntad de nuestro Padre. Juan capítulo 6, versículos 53 al 56, en un contexto donde Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a una multitud. Juan capítulo 6, versículos 53 al 56 dicen, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tenéis vida en vosotros. Escuchen las palabras que Jesús les dijo. Imagínense que vamos a hacer un cuadro imaginario, y que de pronto Jesús aquí está predicando y les dice, tienen que comerse mi carne y tienen que beber mi sangre. Había algunos que se escandalizaron por las palabras de Jesús. Había algunos que dijeron, ¿qué le pasa a Jesús? ¿Cómo que vamos a comer su carne? ¿Cómo que vamos a beber su sangre? Quienes interpretaban este mensaje de esa manera natural era porque sus mentes y sus corazones no estaban viendo lo espiritual. Días antes el Señor había hecho un milagro de multiplicar los panes y los peces, y la Biblia dice que la multitud lo seguía por el alimento. La multitud iba detrás de él. Oye, están ricas las tortas, vamos otra vez para que nos den tortas. Oye, están ricos los tacos que nos está dando Jesús, vamos con él para que nos dé tacos. Y había muchos que estaban enfocados solamente en la necesidad natural o la necesidad física que Jesús suplía a través del alimento. Y Jesús les dijo, no me sigan por la comida que perece, mejor síganme por la comida que a vida eterna permanece, que es la que el Hijo del Hombre les da. Entonces, cuando Jesús les está hablando, tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre, lo que está diciendo, porque Jesús es la palabra, Jesús está diciendo,
mi palabra se tiene que hacer viva en ustedes. Mi palabra se tiene que encarnar en ustedes. Sus conductas, sus acciones, sus palabras deben dar evidencia de que yo estoy en ustedes, estoy impartido en ustedes. Y dice este pasaje, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Usted y yo podemos recibir un milagro de parte de Dios, pero si Cristo no se hace una realidad en nosotros, nosotros no tenemos vida eterna todavía. Usted puede venir y pedir al Señor en oración que supla alguna necesidad y Dios puede hacer un milagro, pero eso no significa que usted tenga a Cristo en su corazón. Usted puede venir y pedir oración por su matrimonio, por la relación con sus hijos. Dios puede responder a esa necesidad, pero llega el punto donde Jesús nos dice, mi palabra se tiene que encarnar en ti. Mi palabra se tiene que hacer una realidad en tu vida. Tienes que dar evidencias de que estás viviendo mi palabra. Dice este pasaje, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Escuche, habla de los que permanecen y de los que no permanecen. Habla de los que recibieron un milagro pero no permanecieron, y habla de aquellos que hayan recibido un milagro o no hayan recibido un milagro, permanecen. Había una promesa que Dios iba a cumplir en los israelitas, pero no todos llegaron a la tierra de Canaán. No todos permanecieron. Algunos volvieron, algunos se quedaron en el desierto. Dios no quiere que tú te quedes en el desierto. Dios no quiere que tú vuelvas a Egipto. Dios quiere que tú avances. Dios quiere que tú permanezcas. Dios quiere que alcances las promesas. Dios quiere que tu vida cambie. Alguien tiene que decir amén. Yo lo creo. Pero nuestra respuesta tiene que ir más allá de simplemente saber qué es lo que Dios quiere. Nuestra respuesta tiene que ver con un compromiso de alimentarnos. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, tiene vida eterna y permanece. Permanece, recibiste un milagro, gloria a Dios. Pero el Señor quiere que permanezcas. Y para que permanezcas tú tienes que alimentarte. ¿Cómo nos alimentamos? Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre. En otro contexto, el apóstol Pablo dice en Corintios, yo recibí del Señor lo que también les he dicho, que la noche que Jesús fue entregado, dice la Escritura, la noche que Jesús fue entregado, se sentó tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebierais en memoria de mí. ¿Qué está diciendo Jesús a través del apóstol Pablo? ¿Qué está diciendo a través de este mensaje? ¿Se refiere simplemente al acto natural de participar de la cena del Señor, de comer el pan y beber la copa? Yo quiero decirle algo, nosotros no creemos en la transustanciación. ¿Qué es la transustanciación? La transustanciación significa que hay quienes creen que al comerse el pan se están comiendo a Cristo, que aquello natural que están probando, una vez que lo come, ya Cristo está dentro de nosotros. Mi Señor es mucho más que un pan, mi Señor no está hablando ahí de manera literal, sino que está hablando de manera simbólica, que así como Él dijo, yo soy el camino, no es que Él sea un camino por donde tenemos que estar caminando literalmente, sino que habla figuradamente que Él es el camino. Cuando Él habla de que Él es el pan de vida, no está diciendo que aquí afuera vamos a vender pan o le vamos a regalar un pan que adentro tiene a Cristo y usted se lo va a comer y ya lo tiene, sino que va más allá del hecho de participar de la cena del Señor. Porque usted y yo podemos participar de la cena del Señor, pero Pablo dice que tenemos que discernir lo que estamos haciendo. Tenemos que entender lo que estamos haciendo. Jesús dice Pablo, Jesús partió el pan. Diga conmigo, partió el pan. Y cuando partió el pan, le dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en memoria de Él? ¿Partir el pan y darlo? ¿Con quién lo vamos a dar?
Veamos el contexto de cómo Jesús hizo esto, porque Jesús vino a hacer la voluntad de nuestro Padre. Antes de ese momento de la cena del Señor, antes de ser crucificado, Jesús andaba por las calles buscando a personas. Y de pronto encontró a uno y le dijo, sígueme. Y encontró a otro y le dijo, sígueme. Y encontró a otro y le dijo, sígueme. Porque si se trata solamente de que un día en la reunión voy a comer el pan y beber la copa, símbolos de la Santa Cena, sin acciones, entonces yo no entiendo de qué está hablando la Escritura ahí. Jesús empezó a formar discípulos y le dijo a otro, despierta, tú que duermes, y sígueme. Y Jesús empezó a hablarles del reino de los cielos. Y le dijo, empezó a hablarles del reino de los cielos y los empezó a llevar por una dinámica diferente. En el contexto había mucha religiosidad. Pero Jesús estaba haciendo las cosas diferentes y tenía un grupo de seguidores. ¿Quién la va a hacer de Judas? No. Diferente, les enseñaba de manera diferente el Evangelio. Les enseñaba de manera diferente lo que significa la vida en Dios, el reino de Dios. Mientras la religión enseñaba una serie de ritos, de costumbres, de legalismo, Jesús les enseñaba los asuntos del reino de Dios que van más allá de una estructura religiosa o de un templo. Va más allá de una institución religiosa. En el tiempo de Jesús había una institución religiosa conformada por los judíos. Ellos tenían un templo, ellos tenían el altar, tenían el lugar santísimo, tenían el velo, celebraban sacrificios, pero no tenían la presencia de Dios. Era una institución sin vida. Y Jesús fuera del templo estaba formando discípulos, estaba formando personas diferentes, estaba formando personas que le seguían porque traía un mensaje distinto. Dice la Escritura que un día fue a una sinagoga y estando en la sinagoga encontró un endemoniado, y al encontrar al endemoniado lo hizo libre, y dice la Biblia que la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Cómo enseñaba?